Hola, soy Carolina y hoy os voy a explicar el tema de la Edad Media. Las edades históricas. La historia es la ciencia que se ocupa de conocer el pasado. Para investigarlo se utilizan las fuentes históricas. Las más importantes son las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas. Las fuentes escritas incluyen todo tipo de textos, como documentos antiguos o libros de historia. Las fuentes arqueológicas son los restos materiales de construcciones y objetos. El estudio de la historia se divide en varias etapas o edades, cuyo comienzo y fin lo determinan un profundo cambio en la vida de las personas. El estudio de nuestro pasado se divide en dos grandes etapas, la prehistoria y la historia. Estas etapas se subdividen en periodos más breves. La prehistoria es el período que abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. Se divide en etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. 1. Paleolítico. En este periodo, nuestros antepasados formaban tribus nómadas que vivían de la recolección, la caza y la pesca. Se refugiaban en cuevas naturales. Usaban herramientas de piedra tallada, madera o hueso. 2. Neolítico. Se produjeron cambios muy importantes, como la aparición de la agricultura y de la ganadería. Las personas se hicieron sedentarias y construyeron poblados. Utilizaban herramientas de piedra pulimentada. 3. Edad de los metales. Comenzó con el descubrimiento de la metalurgia, que es el dominio de técnicas para tratar los metales. Se dividen en tres etapas: edad del bronce, edad del cobre y edad del hierro. En la edad de los metales aparecieron las ciudades. La historia es el periodo que comprende desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Las edades en las que se dividen es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. 4. Edad antigua. En ella se desarrollaron grandes civilizaciones, como la egipcia, la griega y la romana. 5. Edad media. Se inició con la caída del Imperio Romano y en la época de Castillo. 6. Edad moderna. Se considera que comienza con la llegada al continente americano de los europeos. Se conoce como la época de los descubrimientos. 7. Edad contemporánea. Comenzó con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Los visigodos. La etapa visigoda marca el inicio de la Edad Media en la península ibérica. A principios del siglo V, Hispania fue invadida por los alanos, suevos y vándalos. El ejército romano necesitaba ayuda para enfrentarse a ellos, por lo que establecieron un pacto con los visigodos, que eran un pueblo germánico que se había establecido al sur de la actual Francia. Los romanos pactaron con los visigodos, que podían instalarse en Hispania si a cambio derrotaban a los pueblos invasores. De este modo, los visigodos entraron a la península. Expulsaron a alanos y vándalos, aunque los suevos resistieron durante más tiempo. Los suevos lograron establecer un reino en el noroeste de la península. Fijaron su capital en Braga. Los pueblos del entorno de la cordillera cantábrica, como cántabros y vascones, no formaron ningún reino y resistieron a los suevos y a los visigodos. Los visigodos establecieron su capital en Toledo. Su reino se extendía por casi todo el territorio peninsular, incluyendo una parte del sur de la actual Francia. El rey visigodo Leovigildo logró conquistar el reino suevo en el año 585. Así, el reino visigodo acabó dominando la península. Los visigodos controlaban el territorio, aunque los habitantes hispano-romanos no se regían por sus leyes. Además, tampoco compartían la religión.
Los hispanorromanos eran cristianos católicos y los visigodos eran cristianos arrianos. Para dar mayor unidad al reino, los visigodos adoptaron la religión católica. En el año 589, el rey Recaredo abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. Después, durante el reinado de Recesvinto, se elaboraron nuevas leyes comunes para todo el reino. A pesar de estos esfuerzos por cohesionar el reino visigodo, en él fueron frecuentes las guerras internas. La vida en el reino visigodo. Con los visigodos se produjo la decadencia de las ciudades romanas, así como el comercio o la artesanía. Por el contrario, aumentó la importancia del medio rural, de la agricultura y de la ganadería. En la sociedad visigoda existieron importantes diferencias entre la nobleza y el campesinado. Los nobles eran una minoría. Ocupaban los principales cargos políticos y de la iglesia. Eran los mayores propietarios de la tierra. Los campesinos eran la mayor parte de la población. Trabajaban las tierras de los nobles. También había esclavos. Los visigodos construyeron iglesias de piedra, que se caracterizaban por los arcos con forma de herradura y por tener pocas ventanas y muy pequeñas. En la orfebrería visigoda destacó la Convención de Edilla, crucifijos, coronas de metales y piedras preciosas que colgaban sobre los altares de la iglesia. La etapa andalusí. A principios del siglo VII, las predicaciones del profeta Mahoma en Arabia dieron lugar a una nueva religión, el Islam. Los fieles de esta religión, que reciben el nombre de musulmanes, emprendieron una rápida expansión. Muy pronto controlaron un territorio que se extendía desde la India hasta el norte de África. La invasión de la península ibérica. En el año 711, en el reino visigodo tenía lugar una lucha por el poder entre dos bandos. Uno de ellos solicitó ayuda a los musulmanes que se encontraban en el norte de África. Estos, una vez en la península, derrotaron al rey visigodo don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Acabaron con el reino de Toledo. En pocos años, los musulmanes controlaron casi todo el territorio de la península ibérica, excepto las zonas montañosas del norte, y le dieron el nombre de Al-Ándalus. Por ello, los musulmanes de la península se denominaron andalusíes. El desarrollo de Al-Ándalus. En un primer momento, Al-Ándalus era un emirato, es decir, una provincia. Formaba parte del gran imperio islámico, que recibía el nombre de califato. Este imperio islámico estaba dirigido por un califa que pertenecía a la familia de los omeyas. A mediados del siglo VIII, la familia omeya fue derrocada del gobierno. Algunos de sus miembros lograron huir hasta Al-Ándalus. Uno de ellos, Al-Rahman I, se hizo con el poder en Córdoba y en el año 756 se independizó del califato. En el año 929, Al-Rahman III proclamó el califato de Córdoba. Este califato tuvo que hacer frente a la presión de los reinos cristianos, que habían surgido desde el siglo VIII en el norte peninsular, y a las disputas internas. Como consecuencia, en el año 1031, el califato se fragmentó en pequeños reinos denominados reinos taifas. A partir del siglo XI, el territorio peninsular dominado por los andalusíes fue cada vez menor, hasta que en el siglo XIII quedó reducido al reino nazarí de Granada. La vida en Al-Ándalus. La civilización andalusí se caracterizó por una próspera economía, gracias a actividades como la agricultura de regadío, el comercio y la artesanía, sobre todo de cerámica y de seda, el desarrollo de la ciencia y la cultura. El mundo islámico recogió la herencia de la antigüedad griega y romana y los saberes de territorios lejanos, y transmitió a Europa conocimientos médicos,
matemáticos y filosóficos. La ciudad de Córdoba fue uno de los centros culturales más importantes. La vida en Al-Ándalus era más urbana que en los territorios cristianos. Las ciudades andalusíes estaban amuralladas y llenas de calles estrechas. En una de sus plazas se celebraba el zoco, que era el mercado. Una de las mezquitas andalusíes más importantes es la de Córdoba. En la península destaca la Alhambra de Granada. Los reinos cristianos. Durante los siglos VIII y IX surgieron en el norte de la península ibérica núcleos cristianos que no dependían del Al-Ándalus. En la cordillera cantábrica, la población astur se rebeló contra el dominio musulmán. En el año 722, los astures, liderados por el noble Pelayo, vencieron a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Este hecho se considera el origen del reino de Asturias. En los Pirineos se formaron el reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes. Estos núcleos cristianos iniciaron su expansión hacia el sur, conquistando territorios de Al-Ándalus. El reino de Asturias se expandió hacia el Valle del Duero y allí se convirtió en el reino de León al situar allí su capital. Años más tarde, el reino de León se dividió en 3 reinos independientes: Castilla, Portugal y León. Los núcleos cristianos que surgieron hacia el noroeste, el reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes, se expandieron hacia el valle del Ebro. La fragmentación de Al-Ándalus en reinos de taifa en el siglo IX favoreció que los cristianos aceleraran su expansión hacia el sur. Para intentar detener este avance, los andalusíes convocaron a los pueblos musulmanes procedentes del norte de África, los almorávides y los almohades. Los reinos cristianos luchaban contra los andalusíes y se enfrentaban entre sí, pero también podían unirse, como sucedía cuando un rey reunía a 2 tronos. León y Castilla estuvieron unidos durante varias ocasiones en el siglo XI y XII. Aragón y Barcelona se unieron en 1137 y formaron la Corona de Aragón. En el año 1085, con la conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla y León, los cristianos alcanzaron el Valle del Tajo, dominio de los reinos cristianos. Los musulmanes fueron derrotados en el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa, en el sur de la península. Esta victoria de los cristianos, liderados por Alfonso VIII de Castilla, les permitió ocupar el valle del Guadalquivir y reducir considerablemente el territorio de Al-Ándalus. Castilla y León se unieron definitivamente en el año 1230 y formaron la Corona de Castilla. La vida en los reinos cristianos. El proceso de reconquista del territorio andalusí fue acompañado de su repoblación. La sociedad. En los reinos cristianos, la sociedad se dividía en grupos sociales llamados estamentos. El rey se encontraba por encima de todos los grupos. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados, ya que no pagaban impuestos. Los nobles y los caballeros vivían en castillos y se dedicaban a luchar. Los clérigos o los eclesiásticos se dedicaban a la oración. La mayoría de la población pertenecían al estamento de no privilegiados. Este grupo estaba formado por campesinos. Además, había pequeños artesanos y comerciantes. Algunos campesinos trabajaban sus propias tierras. Las ciudades medievales. A partir del siglo XI, las ciudades medievales comenzaron a recuperar la importancia y a concentrar más población. Arte en la Edad Media. La cultura se desarrollaba principalmente en los monasterios. El latín seguía siendo la lengua utilizada en el ámbito cultural. El arte románico. Entre los siglos XI y XII se construyeron en Europa occidental edificios románicos, como iglesias y monasterios. El arte gótico. El gótico es el estilo artístico típico de los siglos XIII, XIV y XV. Espero que os haya ayudado mucho y adiós.